acá para hablar sobre los sentimientos y el cerebro. Seguramente muchos de ustedes habrán visto o por ahí llevaron a algún sobrino, hija, nieto a ver esta película Intensamente, que estuvo en estos últimos tiempos en los cines, donde se muestra claramente cómo hay una batalla entre los sentimientos en el cerebro de una niña. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. ¿Es realmente así? Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. ¿Son las emociones las que nos gobiernan? Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor te evalúa la situación y calma tus nervios. ¿Tenemos control sobre las emociones? Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... bueno... Para la película Intensamente no hay dudas. Pero para la ciencia... Soy alegría. Riley. Eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. El furor por saber cómo funciona nuestro cerebro no solo invadió las librerías, llegó al cine para chicos y también a vivo en Argentina. ¿Podríamos saber cuál será la emoción que nos lleva a contagiarnos de este tipo de tendencias? Y para hablar del tema estamos con Pedro Beckenstein, que él es investigador del CONICET y bueno, también forma parte de la pantalla de la TV pública con Científicos Industria Argentina. Gracias por venir, Nada. Bueno, a ver, estás presentando tu nuevo libro, 100% Cerebro, donde se aborda, entre otros temas, muchas preguntas tenemos para Pedro, pero entre otros temas, el vínculo entre el cerebro y las emociones. Históricamente, a ver, el romanticismo, la literatura vinculaba el corazón con las emociones. Sí. En el último tiempo ha ganado mucho protagonismo el cerebro, explicando realmente de dónde vienen estos cambios de humores. Es así, ¿no? Sí, porque, digamos, creo que, obviamente hay como una especie de moda sobre el cerebro que no es solo acá en Argentina, digamos, es algo que ocurre en todo el mundo. Lo que se dice neurociencia, ¿no? Sí, una moda de la neurociencia que... Para mí decirle que es una moda es un poco descalificarlo, ¿no? Claro. Porque en realidad lo que pasa es que estamos en condiciones de ahora, por avances tecnológicos, de contestar preguntas sobre el cerebro que antes no podíamos responder. Claro, Entonces, no se sabía. No se sabía, uno ni siquiera se lo podía preguntar porque no había manera de responderlo. Ahora podemos tomar imágenes del cerebro, podemos medir la actividad de las neuronas, podemos hacer un montón de cosas. Hay una pregunta que yo quiero hacerte así de una, porque yo creo que es el mito número 1 que hay sobre el cerebro. Siempre se dijo y se sigue diciendo que una vez que se muere una neurona no existe nunca más. ¿Es así? No es así, pero hay una salvedad, que esta producción de neuronas nuevas, que digamos, se producen muchas neuronas nuevas durante el desarrollo del cerebro, digamos, durante el embarazo, durante la gestación y en los primeros años de vida, hasta la adolescencia más o menos, y después ya esas son las... Pero no hay más salvo en 2 regiones del cerebro. Y una de esas regiones se llama hipocampo y tiene que ver con la memoria. Es una de las regiones que tiene que ver con el procesamiento de la memoria. Y ahí se sabe que se generan neuronas nuevas durante toda la vida. ¿Cuál es el papel y qué funcionan esas neuronas nuevas? Tiene algo que ver con la memoria, pero no se entiende todavía exactamente qué. O sea, que no es cuestión de ir a darse con todo y qué sé yo, porque total hay neuronas nuevas, porque todavía no sabemos. Ahora, ¿viste la peli Intensamente? Sí. Es tan así como de alguna forma aparece en la película, donde el cerebro, hay una disputa entre quién maneja los controles de las emociones, ¿no? Ahí aparece la alegría, bueno, predominando, pero por momentos pierde el control. Sí. Es raro, o sea, lo que sí está muy bien planteado en el cerebro es la idea de que existen distintas emociones y están clasificadas. Pese a que los científicos todavía no se ponen de acuerdo en cuántas emociones son, hay. claro. Digamos, estas son pocas para lo que
para el que uno pensaría. Por ejemplo, uno podría pensar que, por ejemplo, el aburrimiento es una emoción también. Sí, son las Está más bien, hubo una estereotipos. simplificación en todo caso. Pero digo, hay esta cuestión de la disputa en el protagonismo y esto dependerá el carácter de la persona. A ver, sí hay... Desde la psicología se plantea como que hay lo que llaman rasgos de personalidad, personas que tienen distintos tipos de personalidad y eso tiene que ver no solo con las emociones que gobiernan esa personalidad, sino otros tipos de funciones cognitivas que usa el cerebro. Acá en Intensamente, digamos, están por un lado las emociones, pero por otro lado, y creo que... En los recuerdos, ¿no? Los recuerdos es lo que tiene... Claro, mucho protagonismo. Mucho protagonismo. ¿Y qué es lo que determina qué recuerdos se guardan y cuáles no? Pensaba en casos de gente que atraviesa situaciones muy traumáticas, por ejemplo, el caso del abuso sexual infantil durante la infancia, que los borran y tal vez... y muchos casos reales, y los hemos escuchado acá en el Living de Vivo en Argentina, algo les dispara quizás ya entrando en la adultez, ¿no? Después de los 19, 20 años, y vuelven esos recuerdos que seguramente fueron muy traumáticos, angustiantes. ¿Qué es lo que determina qué se guarda, qué nos olvidamos, qué recordamos y por qué en algún momento y en otros no? Estás haciendo muchas preguntas. No, pero además una de las preguntas fundamentales del campo de la memoria, que es, en realidad era para una enciclopedia. Sí, algunas de esas cosas se están empezando a conocer y otras no se saben. ¿Por qué guardamos algunas cosas y otras no? Una de las posibles respuestas tiene mucho que ver con lo que pasa en la película y tiene mucho que ver con las emociones. Porque a veces, digamos, recuerdos que tienen un contexto emocional particular se almacenan mejor. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001, seguro... Sí, te acordás. Te acordás con mucho detalle. Claramente. Era una situación que... emocionante, digamos. Claro. Hay cosas muchas emociones que se pusieron en juego. Pero si te pregunto qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 2002... Claramente me acuerdo. No, pero es por otro problema. Claro. El día antes de mi cumpleaños, seguro que estaba planeando qué iba a hacer. No, pero es cierto lo que decís. ¿Impacta de otra manera? Esta es mi pregunta. Ese recuerdo, fisiológicamente pregunto, Sí. no psicológicamente, ¿impacta de otra manera? ¿Se nota en ese campo que hay algo distinto? ¿Hay un fluir eléctrico distinto cuando está ese recuerdo, esa emoción? Sí, o sea, la respuesta es sí, no sabemos exactamente cómo, pero lo que se sabe es que cuando un recuerdo, una experiencia se vive en un contexto emocional fuerte, por ejemplo, Claro. hay Deja como otra marca. Sí, Otra huella. Deja otra huella. Hay como determinadas zonas del cerebro que lo que hacen es modular cómo se almacena ese recuerdo, que hacen que eso se almacene de forma más fuerte. Y se almacena más fuerte porque las conexiones entre las neuronas se hacen más fuertes. Claro. Por eso te duran más preguntaba tiempo. esa cuestión, ¿no? De la vida de las células cerebrales, que es tan importante. Se van descubriendo cada vez más propiedades. ¿Sabés que mi abuela, una de mis abuelas, mi nina, tenía un dicho que decía la risa es salud, ¿no? Y yo siempre lo repito, sobre todo en los momentos más críticos, ¿no? Reírse que ayuda a la salud. Y tiene que ver que la gente que es más cascarrabia puede tener más problemas cardíacos y la que se ríe o anda más feliz por la vida, sonriente, ¿impacta en su salud? Sí, digamos, una de los aspectos de la neurociencia y del funcionamiento del cerebro que se está estudiando muchísimo es cómo impacta el estrés sobre las funciones cognitivas. Y lo que se encuentra es que el impacto es enorme y depende en qué momento del desarrollo de la vida de una persona ocurran eventos estresantes o esta cosa de estar cascarrabias, Sí. y cuán prolongado sea ese periodo afecta más todavía. Tiene, digamos, como que lo que hace es justamente cambiarle cómo se conectan las neuronas y cómo se conectan las distintas regiones del cerebro. ¿Y eso afectaría el corazón, digo? Sí, por supuesto, porque, digamos, el cerebro no está aislado del resto del cuerpo. Entonces, todo lo que le haga bien al cuerpo le va a hacer bien al cerebro. Claro, es una postura más vieja la que estaban separados en realidad, ¿no? Sí, Se en sabe que realidad está todo integrado. Está todo integrado. Entonces, digamos, en el cerebro, digamos, poner que vos estás en una situación estresante, amenazante, el cerebro manda una señal de esto hay que tenerle miedo, te tenés que estresar porque en algún momento vas a tener que huir o vas a tener que pelearte o algo. Esa señal viaja al resto del cuerpo y baja a las glándulas adrenales que están arriba de los riñones
y esas glándulas secretan hormonas que tienen que ver con el estrés. Que lo que adrenalina. Hacen es, sí, adrenalina, te aumenta la frecuencia cardíaca, te aceleras. Te aceleras y eso vuelve al cerebro, porque el cerebro tiene que responder a eso, a tomar una decisión, por ejemplo. Claro. Si vas a salir corriendo, claro, o qué vas a hacer. Y me acuerdo que una vez decían que nosotros tenemos el tiempo de adrenalina en sangre, es el tiempo que a nuestros antiguísimos les tomaba huir de un peligro. Por ejemplo, salir corriendo de un tigre que te iba a matar. Exactamente, ahora no son ese tipo de amenazas a las... Pero están, son ancestrales. Pero el sistema es el mismo, o sea, claro. el ser humano es igual que eso, solamente que esta vez no es el tigre, sino que será otra cosa. Sí, y tengo un tema polémico para esto, el amor. El amor que antes los románticos decían del corazón, después se supo que no. Es una emoción y ¿qué hace en el cerebro? Porque hay algunos que muchas desastres cosas. hacen. ¿Se pierde la cabeza realmente cuando uno se enamora? Claro. Depende de lo que llamas amor y los científicos como, digamos, separan distintas etapas del amor. Y ese amor que él está diciendo es este amor romántico, pasional, esta cosa de las primeras etapas. Claro, Sí. el enamoramiento. El infatuation que llaman. Exactamente. Y lo que se sabe de esa etapa del amor en particular es que se desbalancea todo el sistema de neurotransmisores. Ah. Empiezan a subir los neurotransmisores. Es verdad que uno pierde la cabeza entonces. Y uno pierde cabeza porque lo que pasa es que las zonas del cerebro que tienen que ver con el control de los impulsos que están acá en el lóbulo frontal. En lo frontal, sí. Se van como desactivando, están como más Es desinhibidos. buenísimo. Sí, Se te apagan las llaves, vas cerrando llaves. exactamente. Es Vas así. tomando y estás más controlado por impulsos y decisiones más impulsivas. Y te olvidas de muchas cosas y pensás solo en Cabeza de eso y novia. esas Y cosas, dicen ¿no? que el cerebro de una persona así enamorada se parece al cerebro de una persona con desorden obsesivo compulsivo. Bueno, que por no eso. puede parar de hacer, digamos, Lo que determinadas quiere. Esa es la explicación científica de la literatura. Está muy bien. Básicamente. Última pregunta cortita. ¿Cómo cuidar el cerebro? Digo, ¿es tan importante? Las cosas que mejoran el cerebro son las mismas que le hacen bien al cuerpo. Obviamente esta idea de que el cerebro y el cuerpo son parte de la misma persona. Están integrados. Sos vos. Entonces, toda esta idea de que el entrenamiento cerebral y si haces sudokus y qué sé yo va a mejorar el cerebro está bastante discutido, o sea, no parece ser muy útil. Pero las cosas que sabés que hacen bien al cuerpo, como el ejercicio físico, por ejemplo. Cuidarte con las comidas. Cuidarte con la comida, se sabe que tienen efectos Buenísimo, muy profundos buenísimo dato. sobre el cerebro. Sí, Así claro. que, en principio, esa es la... Va por ahí la receta. Y lo otro que es la actividad intelectual, se sabe que protege del deterioro cognitivo que viene con la edad. Aprender cosas nuevas, Aprender ¿no? cosas nuevas, leer, la escolaridad. Claro. Sí, ese y tipo ¿sabes de qué es cosas. interesante por ahí para cerrar también, como dice Mariana? Como hay mucho en la red que te ponen esos test de 4 cosas dice, para ir preveniendo el Parkinson o el Alzheimer, yo creo que más allá de eso, que lo dejamos para otro encuentro, más allá de eso, ejercitar también tiene que ver, ¿no? Leer, cantar, hacer algo que te mueva la bocha. Exactamente, son actividades que involucran muchas funciones cognitivas al mismo tiempo. Lo que pasa es que cuando estás leyendo, estás activando las zonas del lenguaje, estás activando las zonas de la memoria, porque tenés que acordarte lo Claro. que leíste antes, estás como prestando atención Concentrado, a algo, ¿no? tenés como, tu cerebro está funcionando en muchos aspectos al mismo tiempo. Y esas son las cosas que hacen que mejore y que sea más resistente, digamos, a los daños posteriores. Bueno, muchas gracias, Placer, Pedro. Pedro, ¿eh? 100% Sí. cerebro para los que quieran un poquito más saber de esto, que tengan dudas, recomendado acá, ¿eh? Bien. Y tantísimas preguntas que nos quedaban para la próxima visita. Bueno, y nos vamos a ir a un corte. A ver, yo me voy a concentrar y vamos a tratar de que ahora, en este momento, vayamos al corte. Vamos.